Bueno, al preparar este tema, que es la continuación del de ayer, cuando lo reexamino, pues la mente humana se sorprende de la cantidad de valores que existen en la palabra de Dios. Ayer vimos 7, hoy vamos a ver 8, pero también es sorprendente cómo el mundo que está bajo el maligno ha logrado, como diría yo, lavar la mente de los incrédulos y aún de muchos supuestos creyentes para que vivan conforme a los antivalores que él propone. Y esos antivalores obviamente no dejan margen a ninguna salida exitosa, bendita, sino todo lo contrario. Todo antivalor en ejercicio siempre lleva a caos, a dolor, a confusión, a destrucción. El diablo vino para robar, matar y destruir, dice la palabra. Entonces, este tema es muy importante por lo que dijimos ayer. El cristiano tiene que tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo dulce y qué es lo amargo, para poder vivir conforme a la verdad de Dios, ejerciendo lo bueno. Pero también para que este tema nos aclare dudas y nos muestre sobre todo que a veces nuestra carne sigue obrando en forma automática con lo que ya aprendió en el mundo. Las respuestas no son algunas veces o muchas veces lo adecuado de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, el Señor nos enseña los valores, pero nuestra carne nos lleva a buscar los antivalores. Entonces, teniendo claro en una mano, la mano derecha, el valor y en la izquierda el antivalor, que cada día escogemos cómo vamos a vivir. Hoy vamos a empezar con el octavo de la lista en cuanto a valores, que es la fe. Traducido a palabras más prácticas, la fe son 3 cosas. Ustedes ya espero que lo hayan memorizado y que por consiguiente, al entenderlo y ponerlo en obra, se den cuenta de la inmensa profundidad de la fe. Fe son 3 cosas, son certeza, confianza y fidelidad. Certeza en lo que creemos, certeza en que lo que se nos enseña es la verdad de Dios, que la palabra es la luz que guía nuestras vidas. Y de eso tenemos que estar totalmente convencidos, porque si somos cristianos que dudamos cuando el Señor nos envía un mensaje de lo que nos está enseñando precisamente, cuando dudamos de eso, pues ¿cuál certeza vamos a tener? Si el Señor dice que el amor es lo que debemos vivir, eso es lo que hay que hacer. Y cualquier otro antivalor que se le oponga, hay que desecharlo. Con respecto a la fe, Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Aquí la certeza está en función de las promesas de Dios y de la esperanza en esa fidelidad con la que Dios habla y con la que Dios cumple lo que dice. Veíamos ayer la integridad, y Dios es la persona más íntegra que hay por lo que Él dice, por lo que Él hace, y es lo que nos transmite. Y la fe es también la convicción de lo que no se ve. Entonces nos está hablando de confianza, certeza y confianza, que son fuerzas que deben mover la convicción cristiana. Pero aparte de eso, la fidelidad. Es decir, como estamos seguros, como estamos confiados en lo que el Señor nos ha dicho, entonces nos movemos
fielmente a su lado siempre, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es una virtud de trabajo diario para que crezca más y más. El Señor ya sembró en nosotros la fe como un grano de mostaza para que creciera, pero en nosotros está también el desarrollarla con nuestras decisiones. Yo decido tener certeza y confianza en lo que Dios me muestra en vez de lo opuesto, porque el antivalor que el mundo siembra es el de la incredulidad y el escepticismo. Háblenle ustedes de la palabra, de las verdades de Dios, de la escritura de Dios a un inconverso y miren la cara que les pone. Sobre todo si es disque intelectual. Entre más supuesta razón, más incredulidad y escepticismo. El diablo ha cegado el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando el Señor ya nos toma, la luz nos resplandece y empieza a apartar las dudas. Nuestro trabajo consiste en apartar el resto de las dudas que se van presentando. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La vida cristiana, que tiene que ser una vida de oración, es una vida para pedir con fe. Y nos dice Santiago que no debemos dudar nada. Si la respuesta no ha llegado, entonces es cuestión de confiarla a la espera de los tiempos de Dios. Pero no nos permitamos dudarnos. No nos permitamos caer en ciertos aspectos de escepticismo. ¿Será que eso sí es para mi hermano cristiano, pero para mí no? Esas dudas son las que nos hacen tambalear en nuestra vida cristiana, porque la fe nos ancla, nos amarra a las promesas de Dios. Entre más fe, más manifestaciones de Dios vamos a ver y más bendiciones. Ahora en forma negativa. Si yo no estoy viendo muchas bendiciones en mi vida, si no estoy sintiendo la presencia de Dios en mi vida, tengo que preguntarme si estoy teniendo la fe necesaria. ¿Confío en Dios incluso cuando no veo por dónde va el camino? ¿Sigo confiando? ¿Me mantengo aferrado? ¿En qué área de mi vida necesito ejercer la fe hoy, en lugar de dudar? Otro valor, noveno, esperanza. Es la esperanza en las promesas divinas. Es el estudio de la palabra sobre lo que el Señor promete para nuestro presente y futuro y el aferrarme a ellas, manteniéndome sabiendo que el Señor las va a cumplir. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es el que hace que la esperanza retoñe como una matica que termina produciendo flores. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. La esperanza se basa en saber que Dios es fiel, que Dios lo que dice lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, dice la palabra. Pero obviamente el antivalor es la desesperación y el pesimismo, esas crisis de ansiedad que a veces nos atacan. En el fondo son simplemente desconfianza. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Continúa ahí, pero yo termino en ese punto.
espera en Dios. Casi podríamos decir que esperar en Dios es una virtud. Esperar en Dios es mantener la convicción, la fidelidad, la paciencia mientras vemos el cumplimiento de las promesas. Y esto es uno de los signos mayúsculos de madurez cristiana. El cristiano espiritual va caminando cada vez más en entendimiento de que su Dios va a obrar más tarde o más temprano. La esperanza cristiana descansa en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias, no en lo que ocurre, no en lo que se ve, sino en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por consiguiente, como conclusión sacamos que si yo no leo la palabra de Dios, si no la oigo y no la medito, entonces mi esperanza es muy frágil. Quizás repita un versículo y rápidamente caigo en desesperación. Todo lo contrario cuando la palabra de Dios es mi alimento continuo. Entonces, pregunto, ¿levanto mi mirada a las promesas de Dios en los tiempos de dificultad? ¿O me enfoco más bien en mirar las dificultades y en ponerme ansioso? ¿Cómo puedo aferrarme a la esperanza de Dios en medio de mis desafíos? Hermano, hay dos cosas: más palabra de Dios y más oración. Y entonces el Espíritu Santo traerá la paz de Dios, que es precisamente el 10º valor. Paz interior y paz con los demás. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habíamos dicho alguna vez que Jesucristo mismo es nuestra paz. La paz es una persona, pero esa persona también nos da una bendición, un regalo que es la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo entendemos que tenemos paz? A veces no la sentimos como tal, pero podemos saberlo cuando no hay conflicto, ni discordia, ni con la vida, ni conmigo mismo, ni con los demás. Miro mi entorno y me miro a mí y descubro que estoy de alguna manera disfrutando de ese instante de vida. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estamos viendo el mundo donde está incrementándose toda clase de perturbación. A cualquier nivel, en reuniones individuales, en reuniones grupales, cuando van personas por la calle, terminan a veces en unas contiendas, en unas peleas, y casi sin motivo, porque hay obra perversa. Es como si Satanás y sus huestes se alimentaran de toda la energía negativa que el ser humano es capaz de desplegar. Para ellos es un alimento energético, energizante. Cuando ven a dos personas contendiendo, cuando están haciendo obras perversas, cuando hay celos, cuando hay envidias, esa energía que se manifiesta allí en ese tipo de relación es como si subiera hacia el éter y el diablo la absorbiera. Y cuando no logra captarla así, baja y la produce colocando pensamientos perturbadores. Entonces, el marido empieza a mirar mal a la esposa, hay cosas que no le gustan, y como no le gustan, las rumia, las medita, lo que debiéramos hacer con la palabra de Dios. Satanás también lo hace con sus mentiras, nos pone a meditar, a rumiar las cosas negativas,
para que vaya aumentándose la amargura, el resentimiento, la ira y terminemos explotando. Es como si Él viniera sobre nosotros a construir una bomba atómica. Empieza a colocar los componentes precisos hasta que todo está armado y está listo para explotar. Y cuando explota dice uno, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué terminé yo en estas? Simplemente lanzando una palabra hiriente, una palabra que produce daño, o inclusive, como vemos tanto en las noticias, llegando a tragedias mayúsculas. Entonces la paz de Cristo va más allá de las circunstancias, pero siempre fomenta la unidad. Yo debo estar muy atento a cualquier argumento en mi mente que esté provocando división o contienda, sea contra quien sea, familiar, amigo, vecino. Entonces, en realidad, ¿busco ser un portador de paz en mis relaciones? Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra. ¿Cómo puedo llevar la paz de Cristo a una situación de conflicto hoy? Hermano, muchas veces es simplemente quedándose callado. Es levantando el corazón hacia Dios, mirando las cosas que son de arriba, no las de la tierra, no los argumentos que estoy viendo en la atmósfera, y toda acción como para Dios. Entonces mis pensamientos dicen, Señor, yo no quiero contender, no quiero pelear, prefiero callar. Ayúdame, Señor, a mantener la calma por encima de todo esto. Paz. 11. Contentamiento. Contento con lo que se tiene, disfrutándolo. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y allí Pablo enumeraba opuestos nuevamente: la abundancia, la escasez, la salud y la enfermedad. No es si la situación es positiva o si es negativa. Es si yo estoy mirando quién es el que controla toda situación negativa o positiva. En eso descansa mi contentamiento. Pero el mundo viene a tratar de frustrar ese contentamiento con codicia y sobre todo con insatisfacción. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Es más, ni siquiera del prójimo, de la vida. Si la vida ha traído un poco de dolores y cargas a mi existencia, pero yo las miro como fuente de bendición, según dice Romanos 8:28, todo obra para bien. El Señor va a acoger ese momento que hoy me parece tan duro y convertirlo en mi vida en una bendición. Entonces yo digo, pues Señor, como Pablo dijo, más bien me glorío en esta situación difícil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando en mi carne está la debilidad, tu poder, Señor, se magnifica, se perfecciona. El contentamiento encuentra el gozo en Dios, no en lo material, no en las circunstancias. Dios está por encima de todo eso. Entonces, ¿estoy agradecido por lo que Dios me ha dado? ¿O siempre quiero más? Este punto es crucial, porque aquí uno cae a veces en una zona gris. Señor, ¿entonces debo pedir o no debo pedir? Sí, hermano, puedes pedir, pero con contentamiento, con la convicción de que si el Señor te quiere dar, tú te vas a contentar con esa nueva bendición, pero si no te la da, también vas a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué puedo agradecer hoy para cultivar un corazón contento?
¿Cuántas bendiciones tengo hoy? Hermanos, cuando yo pienso así, prácticamente no tengo derecho a estar descontento. Porque si mi cuerpo tiene alguna enfermedad, hay otras muchas peores. Si mi casa no es lo que yo quiero que sea, hay muchos que están viviendo en situaciones infrahumanas prácticamente. Si mi cuerpo no me gusta, tiene 2 ojos, oigo bien, puedo hablar. Cuando muchos están ciegos o están sordos físicamente y están buscando la forma como de pronto la tecnología o un aparatico les pueda resolver la situación. Y cuando llegan a lograr al menos un porcentaje mínimo de curación de esa discapacidad, hay que ver los rostros de esas personas que antes eran ciegas y ahora pueden ver, o que eran sordas y ahora pueden oír. ¿Yo quién soy entonces que teniendo oído y ojos no doy gracias? ¿Que teniendo alimento no doy gracias? Para ser grato, para dar gracias a Dios constantemente, necesito contentarme de lo que tengo. Es un ejercicio de todos los días. Valor número 12, servicio. Servir a los demás. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como digo, pues hay varios puntos que marcan la madurez del creyente. Este es otro de esos que marca. Cuando el creyente deja de pedir tanto para sí y ya empieza a pensar en las necesidades de otros y en el servicio a su Señor, entonces está creciendo ahora sí y entendiendo para qué fue llamado. El Señor constantemente nos está sirviendo. ¿No nos damos cuenta de eso? Sus bendiciones son servicio para nosotros. Él no tiene por qué dárnosla. No nos la merecemos. Pero por su gracia continuamente está derramando bendición y servicio. Entonces, ¿cómo debo yo corresponder? Pues con servicio, con el ejemplo del Señor Jesucristo, que dijo que Él no había venido para ser servido. Y eso nos lo dejó muy patente, muy claro en los evangelios. Él vino a predicar, a enseñar, a sanar, a ministrar, a consolar, a liberar, y nunca pidió nada para sí. Pero el mundo nos enseña entonces, por el contrario, a ser egocentristas, a vivir con desinterés de los problemas ajenos. Ese no es mi problema. Y con indiferencia, cuando se nos está mostrando claramente que hay alguien que necesita ayuda, no, eso le corresponde a otro, al pastor. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo que Dios te dio, inteligencia, vista, oído, voz, manos, bolsillos, pies y posesiones, son para que seas tú bendecido, pero para que con ellos también bendigas a otros. Mira tus manos, mira tus pies, mira tus posesiones materiales. ¿Cómo puedes bendecir a alguien? Servir para Cristo y servir como Cristo es poner a los demás primero, antes que nuestra comodidad, antes que nuestra pereza, que nuestra indiferencia. Entonces, ¿busco oportunidades para servir o me centro solo en mis necesidades? ¿A quién puedo servir hoy? Con ese amor de Cristo. Requiero impulso, ¿de acuerdo? Espíritu Santo, levántame, lléname con tu poder. Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? 13, justicia.
hacer lo correcto y lo justo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren cómo dice antes de la coma el primer enunciado. Son dos cosas. Buscad primeramente el reino de Dios, sí, claro, las bendiciones, sí, claro, la vida eterna, sí, claro, la presencia de Dios, pero también su justicia, porque hay muchos que están buscando el reino de Dios, las bendiciones de Dios, pero siguen haciendo cosas injustas. Y entonces dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? Lo que tú necesites, tu sustento diario, tus necesidades básicas, pero también el reino de Dios y su justicia. Hay que buscarlo. No es solamente sentarse a oír un sermón. El antivalor que coloca Satanás en el mundo es la injusticia y la parcialidad. Levítico 19:15 dice, no hagáis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Padres, si tienen 2 hijos, ámenlos por igual, bendíganlos por igual. Recuerden el ejemplo tan crítico del Antiguo Testamento donde José es el hijo preferido y entonces los hermanos se llenan de envidia porque hay dolor en su corazón y llegan a la amargura y cometen pecado. Traten a un varón como a los otros varones. Traten a una mujer como a las otras mujeres, hijas, y traten a los hijos como a las hijas, igual. No favorezcan más a uno y sean injustos con el otro. Porque es que la justicia refleja el carácter de Dios, porque Dios es justo. De hecho, es el único justo. Nosotros tratamos de hacer la justicia lo mejor posible, pero siempre fallamos. Entonces, ¿actúo con igualdad, con equidad, o me dejo llevar por prejuicios y favoritismos? Estoy atendiendo en una ventanilla y entonces veo a mi amigo y lo hago pasar antes que a los que llegaron primero, que están en la cola, antes que él. Eso no es justo. O llego yo a una cola, a hacer una fila, y entonces le hago señas al conocido que está 10 puestos adelante para que me ayude con esto, pasándome a los 9 que están detrás por encima. Eso no es justo. ¿Actúo con equidad? ¿Cómo puedo promover la justicia de Dios en mi entorno, en mis circunstancias, en mi hogar, en mi iglesia hoy? 14º valor, prudencia. Wow. La prudencia es una virtud que escasea. Es saber ejercer la sabiduría y el discernimiento, saber actuar en el momento oportuno, saber callar cuando hay que callar, saber hablar cuando hay que hablar. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El imprudente es necio, el que no discierne comete necedades. Por eso en el mundo vemos tanta imprudencia y tanta temeridad o irresponsabilidad. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el prudente mira bien sus pasos. Hoy todo el mundo piensa que haciendo mal las cosas le van a resultar bien, y eso no es posible. La imprudencia, la falta de cuidado, la temeridad, manejar a más de cierta velocidad. Creo que todos hemos pasado por ahí en nuestros vehículos, sea bicicleta, motocicleta o automóvil. El afán de la velocidad hoy en día. Pero son muchísimas las acciones
que tenemos que trabajar con sabiduría. Y sabiduría es prudencia. Entonces, Dios nos guía a tomar decisiones sabias cuando confiamos en Él y nos enseña entonces la prudencia. Vamos a ver que Dios no es atacado o afanado, que Dios siempre nos hace tomar decisiones con calma. Por eso, busco su dirección antes de actuar. Porque si no estoy con Dios, estoy siendo temerario, estoy siendo imprudente. Puede que esa decisión termine bien, como puede que termine mal. ¿Qué decisión necesito hoy tomar con mayor prudencia, buscando la guía de Dios? Pasa revista a tu vida rápidamente y cuéntale a Dios qué es lo que pides de Él. Y el último, sin que esto sea la lista completa de todos los valores que Dios nos transmite a través de su palabra. Por eso, este es un buen enfoque para estudiar la Escritura. Buscar qué valores hay en cada pasaje o en cada versículo y tratar de aplicarlo a nuestra vida encontrando el opuesto, el antivalor, para descartarlo, para sacarlo de la vida. Colocar el valor y sacar el antivalor. 15º, templanza. Otro valor o virtud que brilla por su ausencia en muchas vidas. El autocontrol y la moderación. Gálatas 5, 22 al 23. Ustedes ya conocen ese pasaje tan repetido, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, pero al final dice templanza, autodominio. Es el fruto del Espíritu, uno de los componentes del fruto del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo va a formar templanza o autocontrol en mi vida cuando yo me esfuerzo por buscar el autocontrol o la templanza. Es una obra siempre de colaboración con Dios. Cuando yo quiero una virtud para mi vida, se la pido a Él y la trabajo yo al tiempo. La templanza nos ayuda a vivir con equilibrio. Cuando uno es disciplinado, es ordenado. En cambio, cuando uno es indisciplinado, el desorden, el caos, el dolor, la oscuridad, toman la vida. Dependiendo del Espíritu Santo es que se logra la templanza. Tengo que preguntarme necesariamente, ¿dónde necesito mayor autocontrol en mi vida? ¿Cuál es la faceta, la característica de mi perfil que es desordenado, que es caótico, que es imprudente inclusive, como vimos antes, donde no se está glorificando la palabra de Dios, donde se está viviendo casi que en contra de la palabra? ¿Qué área de mi vida necesita la templanza del Espíritu para reflejar a Cristo? En el caos y en el desorden nunca se verá el testimonio de la vida de Cristo. Conclusión. Isaías 5:20 nos desafía entonces a no confundir lo bueno con lo malo. En el mundo se promueve el egoísmo, el orgullo, el descontrol, pero los valores cristianos nos llaman a reflejar la imagen, el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu y de esta lista de 15 y muchos más valores que hay en la Escritura. Cada valor nos acerca más a Dios y es luz que nos guía a nosotros y a los que nos rodean. Entonces, hoy, por ejemplo, puedo escoger uno de estos valores que vimos, hoy y ayer, reflexionar en él y pedir la ayuda del Espíritu Santo para vivirlo. Y durante todo este tiempo de la semana que viene, puedo ejercerlo
voluntaria y conscientemente cada día. Por ejemplo, la generosidad o la humildad. Y así ir cogiendo cada valor e incorporarlo primero a mi recuerdo, a mi mente y después a mi vida. Y no quedarme ahí, sino entender cómo ese valor bendice a los demás, cómo impacta a los demás y sobre todo a mí mismo. Por consiguiente, siempre tengo que examinar mi vida, mi corazón, para ver qué valores tengo y todavía cuáles son los antivalores que continúan contaminando mi vida espiritual. Hasta ahí, hermanos. Amén y amén.